prótesis del pene es un soporte artificial para este órgano y puede constituir la solución a los problemas de erección, difusión eréctil que impide el coito de las relaciones sexuales. Estamos con el doctor Juan José Delgado Dupont, sexólogo, urólogo. Y bueno, esto sería como también una alternativa para el caballero Reinaldo que llamó, que hablaba de la difusión eréctil. Sí, cómo no. Es una prótesis, una bombita se coloca cuando ya no hay otra alternativa. Ayer me llamó un paciente que él había ido a consulta y quería colocarse una prótesis porque él cree que es como colocar una prótesis de seno o de mama en mujeres. Ajá. No funciona así. Él debe ser evaluado. Este paciente era muy joven. Hay otras alternativas que no necesariamente es ponerle una prótesis. Es decir, no es como la prótesis de mama que inclusive se la puede poner a una muchacha de 20 años. Claro. En pacientes jóvenes no está indicado. Bien, por aquí nos dicen, doctor, ¿el BPH no tratado puede convertirse en cáncer? 100%. Y aquí sí quiero ser tajante en que, sobre todo, el BPH en las mujeres, porque está más oculto. Se oculta en el cuello, en la parte endocervical y en la vagina, pero sobre todo en el cuello, es precursor de un carcinoma de cuello, que es la primera causa de muerte por cáncer en Venezuela y en muchas partes del mundo. De manera que no es que el hombre también no se le transforme en cáncer de pene. Lo que pasa es que el hombre se lo ve y va a consulta y la mujer no se lo ve. Por eso es que es importante que la mujer acuda a su ginecólogo, que le haga una despistaje, una pesquisa con la citología vaginal, y ahí el ginecólogo ve si hay BPH, y si hay BPH orienta a la pareja masculina o a las parejas masculinas, porque ahorita también se ve eso, que vayan a buscar ayuda con el especialista. Doctor, a mi sobrino lo operaron de parafimosis. ¿Qué es eso? Ajá, eso es. Si han oído la palabra fimosis, es que el orificio del capuchoncito que trae el pene, el pelleíto, el prepucio, es muy largo, muy cerrado. Entonces, a veces la cabecita del pene, el glande no sale. Correcto. Pero si se sale y se queda el glande del lado afuera, la cabecita, se forma como una liga que no deja a veces ni orinar y se inflama mucho. Eso se llama parafimosis. En ocasiones, la mayoría de las veces, uno la puede reducir, si la devuelve, pero en otras ocasiones hay que ir a cirugía. De una vez se resuelve la parafimosis y se le hace la circuncisión de una vez. ¿Eso normalmente se hace la intervención cuando niño o en cualquier edad? Esa es otra gran duda. Hay sitios donde, bueno, se le da la elección al padre o a la madre de que elijan si se le quiere hacer la circuncisión. Algunos lo hacen por aspectos religiosos. Los judíos y los árabes se hacen por aspectos religiosos. Particularmente a mi hijo varón, el único que tuve, se lo hicimos a los 8 meses, pero lo tenía muy largo. Ya. Pero al nieto, para poner otro ejemplo, nació y el mismo día, se nació en la tarde, en la mañana antes de que se fuera de alta, ya se le hizo su circuncisión. Bien, doctor, tenemos varias preguntas, vamos a tratar de responderlas a todos cortico. Nos dicen, doctor, estoy embarazada y el bebé es varoncito, me dicen que debo hacerle la circuncisión al nacer, pero otros me dicen que no. ¿Usted qué opina? Más o menos lo que estamos conversando. Lo que ella decida es bueno. Perfecto. ¿Qué es el prolapso de vejiga? Bueno, eso se ve en las mujeres, sobre todo las que han tenido varios partos. Es, como se dice, es el precio que tiene que pagar la mujer por caminar de pie. Pues nosotros venimos de los cuadrúpedos mamíferos, lo que decidimos pararnos, ¿verdad? Tenemos que se nos caen algunas cosas, porque entre ellos, la mujer que pare mucho, por vía vaginal, que no es cesárea, se la va poniendo ancha la vagina y por ahí se puede caer la vejiga, se puede caer, no es que se caiga al piso, se desciende, es la palabra, y entonces da incontinencia urinaria, da problemas sexuales. Eso se llama el prolapso vesical o prolapso genital. Generalmente va acompañado que se cae la vejiga, se desciende y se cae la vagina también. Bien, tenemos más consultas. Dice por aquí, doctor, el cáncer de próstata produce incontinencia urinaria. ¿Es común que el caballero sufra de incontinencia urinaria? Sí, hay incontinencia en los del cáncer de próstata, pero no lo provoca el cáncer, lo provoca la operación que se utiliza para resolver el cáncer. Hay otro tipo de incontinencia, prácticamente es una incontinencia, el paciente que orina por rebosamiento con una próstata muy grande, que la vejiga se va poniendo grande poco a poco, entonces el paciente, la vejiga se rebosa y empieza a escurrir orina. Eso debe ir al médico para que le evalúe de qué se trata. Ahora, el cáncer de próstata como tal no da incontinencia urinaria. Bien, otra consulta. Mi esposa tiene un mal olor en sus partes como a pescado descompuesto y a mí se me ha pegado eso. ¿Por qué será? Esto es hablando de la higiene personal que estábamos conversando. No es
no es natural que ni el hombre ni la mujer tengan mal olor, como dice el Señor, en sus partes. Ahora, en las mujeres, ese mal olor, que a veces lo comparan con el del pescado, es un germen que se llama Haemophilus vaginalis, es una bacteria. Se transmite al hombre, el hombre también. ¿Y aparece por qué? ¿Mala higiene? Sí, mala higiene y a veces por diabetes, en mujeres diabéticas. Hay que estar pendiente entonces con eso. Doctor, ¿se puede curar la incontinencia urinaria femenina sin cirugía? Sí, cómo no. Ahorita tengo una paciente, por cierto, ya de 60 años, con incontinencia moderada, con un programa de hormonas y ejercicio, ha logrado controlar su incontinencia. Probablemente si no avanza, no haya que operarla. Si avanza, de pronto hay que corregirle ese problemita. Por aquí nos dice José González, doctor, ¿cuánto debe durar la relación sexual de un hombre? ¿Cuándo se considera que es eyaculación precoz? Mi esposa me dice que soy eyaculador. Eso ha variado mucho en el tiempo. Antes se decía más de 5 minutos, menos de 5 minutos. Algunos ponen ¿Qué tan importante es el tiempo, doctor? Claro, porque si el hombre tiene su satisfacción antes de la mujer queda incompleta, el hombre tiene que esperar mucho tiempo para tener otra nueva relación. Lo ideal es que nosotros, los masculinos, los hombres, aprendamos a controlar nuestra eyaculación hasta que funcione la mujer. Si la mujer se tarda 5 minutos, yo me tardo 7. Si se tarda 20, yo me tardo 22. Esa es la idea. Bien, tenemos 2 consultitas aquí rapiditas antes de irnos. Nos dicen, doctor, tengo 22 años y me diagnosticaron varicocele bilateral, ¿debo operarme? Y la otra, doctor, tengo 35 años y un problema en la columna, soy candidato para una prótesis de pene. En la primera pregunta del varicocele, si no le duele, no le molesta mucho y no tiene deseo de embarazar a la mujer, no es necesario operarse tan joven. Sin embargo, es ideal hacerse un ecodoppler de testículo y hacerse un espermatograma. Es en cuanto para decir, y el que decide si se opera es él o no. Y la otra pregunta era con respecto a una lesión en la columna. Sí, que si debe ponerse prótesis. A veces las lesiones en la columna dan problemas erectivos importantes. No todas las lesiones hay que poner prótesis. En ocasiones con terapia no es necesario poner prótesis, pero debe ser evaluado por el especialista. Yo tengo casos donde hay que poner prótesis y otros casos que con terapia de rehabilitación intracavernosa se han curado sin necesidad de poner la prótesis. Sin embargo, debe ser evaluado en el consultorio, por allá estoy a la orden para las consultas. ¿Eso es en la Policlínica Maracaibo? Policlínica Maracaibo, consultorio 27, por allá estamos. Allá, el doctor Juan José Delgado Dupont. Y quiero decirle que mensualmente tendremos la oportunidad de compartir esta consulta directo aquí en su programa de mujeres. Así que pregunte y prepárese, porque el próximo mes también traemos otra consulta gracias al apoyo del doctor Juan José Delgado Dupont. Gracias, doctor, por estar con nosotros. A la orden siempre. A ustedes muchas gracias, amigos, y quédese en nuestra sintonía. De Mujeres es patrocinado por Farmacias Un Nuevo Tiempo Carolina. La salud del pueblo es lo primero. M2F, piedras y accesorios. Tus momentos especiales, Longs. Atracti, todos me miran. Farmacia Veterinaria Universitaria. Guía Médica, doctor Juan José Delgado Dupont, urólogo y sexólogo. Laura Romero Boscán, terapeuta especialista en Reiki. Doctor Jim Mario Porras, médico homeópata unicista. Doctor Alexander Reynoso, médico epidemiólogo. Doctor Egmar Parra, médico internista gastroenterólogo. Doctora Isabel Andrades, médico psiquiatra.